Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta noche de Sillón Rojo, que es los miércoles, como de costumbre. Bienvenidos todos aquí donde hablamos de moda, de estilo de vida y hemos estado ampliando todo nuestro repertorio de entrevistas para incluir a todos los actores que tienen que ver con nuestro mundo de la moda, del diseño y de la proyección del mismo. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es Tania Meléndez y nos va a hablar de de su reciente publicación de este libro, Latin American and Latin X, o Latin, nunca sé cómo se pronuncia la X, ¿no? Fashion Design Today, que en cortito y para los hispanoparlantes, o sea, los que hablamos español, es Moda Hoy. Es un libro fascinante y estaremos hablando con Tania Meléndez. Ella trabaja en el FIT, como saben todos ustedes. Vamos a estar hablando con ella acerca de este libro y sobre todo de la proyección de la moda en la moda latinoamericana, la de hoy, la que tiene todo ese sabor alternativo. Les digo sabor alternativo porque hoy estuve en la presentación del Fashion Group Internacional de las colecciones, lo que el Fashion Group de Nueva York llama las colecciones internacionales. Y viene de todo y no hay una sola mención del talento ni de las propuestas mexicanas, que por cierto son bastante más interesantes que algunas que se vieron en la presentación. En fin, de eso y mucho más hablaremos con Tania Meléndez acerca de su libro, desde luego, Moda Hoy, los caminos de la creatividad latinoamericana, de la creatividad latina. Vamos a un pequeño corte mientras se van conectando nuestros invitados, como siempre, y regresamos con nuestra súper invitada de hoy, Tania Meléndez. Pues aquí regresando para platicarles y hacer la introducción de nuestra invitada de hoy en la noche, Tania Meléndez. Ella es egresada de la Universidad de las Américas de Puebla con un título en Humanidades, Estudios Humanísticos en el 2000. Cursó una maestría en Museología de Moda y Textiles en Museum Studies, Costume and Textile. También ha estado obviamente estudió esto en el Fashion Institute of Technology, que es esta
escuela o institución educativa fantástica que hay en Nueva York. Supongo que muchos no saben, pero es una escuela o una institución educativa creada y fondeada por la industria de la moda, la industria de la confección y los diseñadores de Nueva York y supongo que del resto de los Estados Unidos. Conociendo y sabiendo cuáles son las necesidades de la industria, se decidió hace muchísimos años, porque el FIT existe desde hace muchos años, que esta era una necesidad que había que satisfacer. Un poquito como era nuestro CETIS 9 o antes, que ahora ya es una secundaria, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Tiene desde luego, fue becaria Fulbright García Robles, que es muy importante, el 2000 al 2004, y del Fondo Nacional de la Cultura, digo, perdón, para la Cultura y las Artes, FONCA, para los que lo conocen. En el 2000 recibió el premio Miguel Covarrubias, tesis de licenciatura en museología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, tenemos una invitada con un gran acervo profesional, bueno, de estudios y profesional. Actualmente, ella trabaja en el FIT, como curadora senior de educación, donde ha organizado más de 100 programas públicos. Ha trabajado en organizaciones artísticas durante los últimos 15 años. Ha ocupado cargos de liderazgo y gestionado proyectos orientados a mostrar y promover la moda, las artes visuales y escénicas. Ha trabajado en museos e instituciones diplomáticas y universidades. Apoya los esfuerzos de recaudación de fondos y relaciones públicas, desde luego, todo ahí en el FIT, y además trabaja tanto en México como en los Estados Unidos. Es gracias a su gran trayectoria, a la experiencia que ha tenido y a la forma en que se ha empapado con lo que es el diseño de América Latina y el diseño latino, como se le conoce hoy, que hace que ella haga este proyecto de la moda hoy. Este libro fantástico del cual vamos a hablar en un rato más, después de hablar un poco de la experiencia de Tania con relación a la moda latinoamericana y la moda mexicana. Un libro fantástico que le abre a uno, lo voy a hacer, bueno, por lo menos a mí en lo personal, un tercer ojo, porque hay una comprensión y un planteamiento de muchos aspectos o muchas facetas de lo que es la moda latina que para mí eran desconocidos, porque la moda latina o latinoamericana va muchos más allá de Oscar de la Renta, de Carolina Herrera, de los nombres que no son muy conocidos y familiares, va mucho más allá, porque es una moda, a mí me pareció controversial, propositiva, casi aguerrida, y también está este planteamiento en el libro. Muy bien, pues démosle la gran bienvenida a Tania Meléndez, que es nuestra invitada de hoy en la noche. Tania, ¿cómo estás? Muchas gracias, porque ya sé que son como 2 horas más tarde por allá o algo así, ¿no? Sí, son las 10 de la noche acá en Nueva York. Ah, Hola Ana, bueno. ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues encantada de darte la bienvenida, como decía yo, hablando del libro. Qué bárbaro, qué libro más extraordinario. Como dije antes, me abrió un tercer ojo porque te das cuenta que existen estos diseñadores alternativos, pero no tenía yo como el grasp, como se dice en inglés, o sea, el saber de dónde venían, cuál era su planteamiento de moda y qué tan importantes son en el escenario de la moda, pues debería de ser de la moda global, porque realmente yo creo que son players o actores que tienen mucho peso y tienen mucho que decir. Muchísimas gracias por tus palabras, Ana. Es maravilloso para mí escuchar que le has encontrado valor y novedad al libro. Tú que conoces tanto de la moda mexicana, que tienes tantas décadas trabajando en la industria, en los medios de moda en México. Y sí, para mí de manera personal y para mi colega Melissa Mara Álvarez, que fue la coautor, bueno, la coeditora del libro, Sí. autora de varios ensayos en el libro y fue mi co-curadora también de la exposición, porque este libro acompaña a una exposición que presentamos en el Museo de FIT el año pasado. Pues para nosotras fue muy importante presentar una visión amplia y
y profunda acerca del trabajo que se está haciendo en América Latina y también los latinos en Estados Unidos, ¿no? Esta diáspora de personas que se han ido a vivir, pero han preservado una conexión con su cultura y con América Latina. Sí, Su trabajo es muy importante y creo que a lo largo de la historia ha habido una invisibilización de las contribuciones de los latinoamericanos a la moda global. Creo que cuando dijiste que esto es una propuesta de moda global, estoy completamente de acuerdo. Si claro. pensamos en tantas décadas, tantos diseñadores importantes que han formado parte de la historia, y fotógrafos y editores y mucha gente de la industria, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa falta de visibilidad? No quiero llamarlo invisibilización porque sería como que hicimos a propósito y los borramos, ¿no? Del mapa de la moda. ¿Por qué hay esa falta de visibilidad? La verdad, hay propuestas muy creativas, obviamente está Oscar de la Renta y, como decía yo, Carolina Herrera, pero son los menos impactantes. Desde luego está Carla Fernández, pero hay muchos más que yo siento que son como un poquito underground, ¿no? Como se llama, que tienen cosas verdaderamente extraordinarias, pero ¿por qué no hay esa visibilidad? Esta como idea, que es una idea de que nos da penita ajena, ¿o por qué? Creo que parte de lo que ha sucedido es que no hemos sido más agresivos en escribir acerca de lo que hacemos en América Latina, Claro, de narrar nuestras propias historias, porque cuando nosotros empezamos a contar estas historias, de repente las otras personas pueden aprender acerca de lo que está sucediendo con nuestros diseñadores. Entonces sí, creo que por mucho tiempo hemos esperado a que otras personas publiquen acerca de lo que sucede en América Latina o a que se le reconozca más allá de las fronteras, que otras personas digan y pongan en alto el nombre de la moda que se produce en nuestros países. claro. Y creo que mucha de esa labor podría empezar de manera local. Y cuando estábamos haciendo la investigación tanto para la exposición como para el libro, lo que nos descubrimos, y bueno, yo no te estoy diciendo nada que las personas que se dedican a la moda y que han estudiado moda no hayan vivido, que es que si buscas libros de historia de la moda en América Latina, no existe, es realmente muy poco lo que hay. Y para mí, cuando primero nos aprobaron hacer la exposición en el museo, y fue una exposición de la colección permanente, y esas exposiciones de colección permanente no siempre son acompañadas del libro, pero yo Ah, pensé que era muy importante que se publicara un libro que observara la moda de manera regional, porque yo sabía que no contamos con nada hasta este momento. Y entonces de aquí ya podemos empezar a ver la enorme oferta y el trabajo tan importante que se está haciendo en un solo lugar. la exposición que hubo el año pasado, ¿también se llamó Moda Hoy? Sí, también tiene el También, mismo título, solo en el libro pusieron, originalmente el título de la exposición era como el libro Latin American and Latinx Fashion Design sí, Today, Moda Hoy, pero sí, ya cuando se acercó la fecha pensamos que poner primero las palabras en español Moda Hoy, ajá, es lo funcionaba mucho mejor. y Y y dices además entonces que es toda la exposición montada era con acervo que tiene el FIT. sí, entonces lo que sucedió fue en parte una estrategia del museo. Revisamos lo que ya existía en la colección y lo que nos dimos cuenta es que había muchas prendas de diseñadores de origen latinoamericano, pero eran de pocos diseñadores. Estos Ujú, nombres que tú mencionaste, ¿no? Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Narciso Rodríguez, etcétera, etcétera, estos nombres que son muy conocidos, pero no había todos estos diseñadores que nosotros sabíamos que existían. Entonces, cuando planeamos la exposición, parte de la intención era incluir a todos estos diseñadores que claro. todavía no formaban parte de la colección. Entonces fue muy, teníamos esa intención de adquirir prendas de diferentes países y de diferentes diseñadores. Claro, a mí obviamente, pues, estando en México te enfocas mucho a los diseñadores mexicanos porque son los que más te llaman la atención, ¿no? Pero encontré en el libro
diseños que yo ya había visto, los había visto en Instagram, y uno que siempre me ha encantado, que no estoy muy segura cómo se llama la diseñadora, que es esta como cobija con la Virgen de Guadalupe que ella Ah, transforma en un abrigo, que me parece fantástico, porque te habla de muchas cosas, Tania. Te habla obviamente de la migración, te habla de la nostalgia, te habla de la importancia al final del día que tiene, no quizá la religión, pero sí toda esta idea guadalupana de lo que es la religión, o más bien la devoción en México, porque lo de la ujú. Guadalupe es devoción, no tiene nada que ver con la religión realmente al final del día. Entonces encontré muy importante y muy satisfactorio encontrarme a estos players que yo había visto, pues en Instagram, en esto y en aquello, brevemente, porque ya ves que Instagram todo desaparece a la velocidad del rayo, encontrarlos ahí, que habían encontrado como una casa en el libro. Así es. Y mira, para que quienes nos están viendo en pantalla, aquí Sí, está. Ah, ahí está, ahí ahí está. está. Este es el abrigo al que te refieres. Sí, Es de una diseñadora chicana, mexicoamericana, Brenda Equiwa. Y, exactamente, Kiwa. ajá. Y No, ella, todo lo que dices, ¿no? Habla acerca por ejemplo, estas colchas San Marcos, sí, que fueron muy importantes en México, pero también en Estados Unidos, ¿no? Con los claro, mexicoamericanos. Entonces, para ella, esas colchas le recuerdan a su infancia, le recuerdan a su sí, familia, le recuerdan a México. Y claro, la Virgen de Guadalupe, que es culturalmente tan importante para nosotros, pero totalmente. también ella es de Los Ángeles. En Los Ángeles, pues la ves en todas partes, ¿no? En murales, en tatuajes, Así, además de claro, verla en las iglesias. sí, Y sí, entonces ella al principio estudió en Parsons, en la Universidad de Moda aquí en Nueva York, y, y al principio decía, bueno, primero ella hacía moda que era como, pues más neutral, digamos. Y de sí, repente un sí, día ujú. dijo, realmente lo que yo puedo aportar es mi cultura, es mis historias. Y de repente creó esta colección de manera muy pensada y muy ligada a quien ella es como persona. Ahora, dime una cosa, Ujú. un diseño como este, no es un diseño comercial, o Sí, sí fue comercial y vendió muchos. sí, es una prenda comercial, la podías comprar. Yo me compré, no ese abrigo, pero uno parecido, que nada más tiene rosas y Ah, tiene como maravilloso. una tela como de tigre. Sí, eh, y la compré por internet y la sí, vendían en Opening Ceremony. Y sí, ella, por ejemplo, siempre ha visto a su marca como una empresa comercial. Porque Estados Unidos la moda es muy industrial, pero está muy ligada a la moda de autor. sí, Entonces, y ¿no? al negocio de la moda de El autor. negocio de la moda. Un poco pensemos en Carolina Herrera, que es un negocio que inició básicamente en Nueva York, ¿no? Sí, Ella venezolana, pero su marca siempre ha estado basada en Nueva York. Es una marca que es una corporación, ¿no? Vende sí, perfumes, hace moda a nivel industrial, distribuye a nivel global. Se maneja mucho dinero en esa marca, por ejemplo. claro, claro. Ujú. Oye, permíteme que te interrumpa, pero Ernesto Hernández, que es un diseñador que vive en Cancún desde hace muchos años, dice, ¿te acuerdas un moda premio que quedaba en final, un pantalón con la Virgen y fue todo un tema? ¿Cómo han cambiado las cosas en 24 años, no? Porque era así de, ¿cómo puedes poner a la Virgen en un pantalón? Y pues sí, cómo han cambiado las cosas. Y la nostalgia, yo creo que tiene mucho que ver con la nostalgia, ¿no? Sí, creo que tiene muchísimo que ver. Yo, por ejemplo, cuando salió ese abrigo que estaba yo decía, es que, ¿cómo me voy a poner un abrigo de la Virgen? Y entonces me compré el abrigo que no tenía la Virgen porque yo viniendo de México Claro, es una imagen que está muy relacionada a la devoción y es como sí, digo, para mí es como otro tema, algo, ¿no? Claro, ajá, pero en Estados Unidos, claro, adquiere otro sentido, que es parte de lo que exploramos en el libro, es hablar cómo la cultura de los latinos en Estados Unidos es su propia cultura. Digamos que podríamos considerarlos como otro país latinoamericano, ¿no? sí, sí, Otra sí, manera de entender el mundo, de diseñar y sus propuestas vienen de otras experiencias que ellos tienen de acercarse a América Latina y a las tradiciones latinoamericanas, pero desde la distancia. claro.
que Ujú. es una manera, es muy interesante porque es una interpretación que es muy nuestra, pero muy ajena a nosotros, ¿no? Y Exactamente. por eso el Moda hoy se convierte, pues, en un libro de referencia extraordinario y de mucha información. También en el libro está Carla Fernández, ¿verdad? Ujú. Que trae todo este mensaje también que es muy mexicano y a la vez muy universal, porque Carla tiene, pues, una proyección internacional bárbara, ¿no? Totalmente. Y el trabajo de Carles es muy profundo, es muy, tiene muchas lecturas y lo que sucedió, el libro está compuesto por ensayos de diferentes autores Sí, de exacto. diferentes países de América Latina y también tenemos diseñadores latinex, perdón, autores latinex. Y Sí, cada autor de cada ensayo les dimos un tema, pero cada quien tenía la libertad de acercarse a ese tema ay, y, ven, y hablar acerca de los diseñadores que ellos decidían. Entonces, William Cruz Bermeo se acercó ella, él hizo un ensayo más histórico desde sí, su punto de vista, Ana Elena Malet, Alexis Carreño, y cada uno de ellos se acercó a sus temas y a sus diseñadores, pero digamos hubo completa libertad de inter académica. sí, claro, Y y de enfoque, ¿no? y de enfoque. Y lo que es muy interesante es que el trabajo de Carla fue analizado por varios de los autores con temas muy diversos, ¿no? En temas Sí, de política, en temas de sostenibilidad. Yo hice un ensayo sobre arte y la incluí en arte, sí, en moda ética. Entonces, hay muchas maneras de entender el trabajo de Carla. Y la otra cosa es que Carla ha sido muy publicada, ella ha escrito varios libros. así es. Eh, entonces, para los investigadores es mucho más fácil interpretar su trabajo porque hay material para conocer su inspiración, sus ideas, y entonces como autores eso es muy útil. Claro, y Carla, pues, tiene una proyección internacional, porque ha estado en el museo, en el Albert, el Ujú, Victoria and Albert Museum en Londres, etcétera. Otra que también tiene mucha proyección internacional diferente es, Carmen Rión, que también ujú. está en el libro, ¿no? También Y está tu en el libro. libro, está compuesto de estos ensayos, pero además viene complementado con fotos que no necesariamente son del ensayo, ¿no? Sino que son un poco la referencia de la referencia de las referencias, valga la redundancia, del ensayo, ¿no? Lo cual lo hace visualmente también muy rico. Sí, sí, y tenemos los estudios de caso. Entonces teníamos los diferentes temas, ¿no? Como hice yo el ensayo de arte y hay un estudio de caso en donde una prenda que pertenece al museo la analizamos a través de su materialidad, ¿no? Cómo Sí, está hecha, claro, cuáles son por ejemplo, el abrigo de Brenda Equiwa es uno de los estudios de caso. Entonces, todas estas referencias a las colchas San Marcos, a la utilización del símbolo de la Virgen, etcétera, etcétera, pero pensándolo desde el objeto, que es un claro, poco distinto a un ensayo temático sobre arte o sobre sostenibilidad o exacto, género, pero eso etcétera. lo hace todavía más interesante. Oye, los de Concha San Marcos, ¿saben lo que está haciendo Brenda Kiwa? No sé, Habría que irles a tocar la puerta, creo que están en Puebla, o no sé dónde están, y decirle: "Oigan, en Zacatecas, creo. en Ajá, algún pero yo lugar". tenía entendido que había cerrado la empresa. Eh, no sé, pero creo que no sé si en el último Exintex, pero en el anterior ahí estaban con un Ah, stand y sí. todo, Ah, pero sería, no en el pasado, sino el de hace 2 años. Entonces, ajá. muchas cosas Uy, pasan en 2 sería años. maravilloso conectarlos. Déjame, los voy a buscar, Sí, ya sí, sí. todo aparece en un Sí, fajar. porque Brenda, después de que hicimos la exposición, ella hizo un viaje a México de investigación y empezó a trabajar con una fábrica que hace estos como manteles y colchas que venden como en las pirámides, que son que tienen imágenes como de Ah, sí, calendario y sí, de guerreros y todo, ajá, sí, y sí, sí. entonces esta empresa le estaba produciendo tela específicamente para una colección que acaba de sacar de Ah, chamarras y pantalones. bien, Entonces ¿no? sí está ella como muy interesada en trabajar con las empresas que hacen este tipo de cosas en México. Sí, acabo de estar ahí en Ujú. Mineral de Pozos, en Guanajuato y por ahí en la ciudad grande.
ahorita se llama, no sé, algo que ver con el rey San Luis something. Ajá, Sí, y ahí estaban colgados precisamente estos como ponchos que básicamente ajá. no tienen mucho color, son como blanco y negro. Ajá, entonces a ella se los hicieron en diferentes, en 4 gamas cromáticas, en verde, en azul, en anaranjado y creo que en rosa. Ah, pues, Y era, no sé, pero utilizaba este textil que hace referencia a estas cobijas y ponchos y demás en México, con el patrón de la chamarra de mezclilla. Y ah, entonces ella está diciendo, ¿no? Nuevamente es como este sincretismo de Estados Unidos con México, que ella, por ejemplo, en el abrigo que tenemos tiene la gorra, la la capucha, capucha, sí, que eso es súper importante en la moda norteamericana claro. actual, ¿no? Que es una prenda muy emblemática, el hoodie. El hoodie, sí. Ujú, Eso, ahorita que estás mencionando eso, yo vivo aquí en la Ciudad de México, en el gran lugar de ahora de la Hipódromo Condesa, y hay unas personas, unas personitas que venden unos como enormes cubrecamas de una empresa textil que hay en Oaxaca. Entonces ujú. llegan y te despliegan el cubrecamas cuando estás en el restaurante y todo, y ahí siguen, supongo que algo han de vender, pero un día apareció uno de los chicos que empuja el carrito y habían convertido el cubrecamas en un poncho. Ajá. Entonces yo ahí de metiche voy y le digo, oye, dile a los de allá que más vale que hagan ponchos porque es mucho mejor negocio que vender cubrecamas. Algún día lo harán. De vez en cuando aparece un poncho y obviamente a los americanos, al turista europeo, al alemán, les encanta eso. Y de repente ves a una persona de 1,80 m con este como abrigo poncho hecho precisamente del cubrecama. Es genial, genial. Sí, porque además, si piensas, para todos ellos esto es muy exótico, pero además es algo que no pueden conseguir en sus, Claro que no, no no, consigues eso en Nueva York, no consigues eso en no. Londres, en París. Entonces es una cosa sumamente especial que nosotros, parte del trabajo de muchos de los diseñadores que incluimos en el libro, es como todos ellos miran a sus países, a sus telas, a sus historias, a lo que sucede a su alrededor y lo transforman en propuestas de moda, que es súper interesante ver cómo cada quien interpreta lo que está sucediendo en sus países, Y ¿no? muy diferente y Ujú. muy original, cada quien a su manera. Y, Tania, ¿cómo ves esta como, bueno, lo que decías en un principio, este ignoring de América Latina, ¿no? Como que está ahí dejado a un lado. ¿Cómo se podría como cambiar esa dinámica? Yo sé que, por ejemplo, ahora que están todas las plataformas alternas en Nueva Ujú. York, que puedes ir y aunque giran alrededor del Fashion Week, pues son a las mismas fechas y tiene todo y están yendo muchos diseñadores mexicanos. Sin embargo, tengo la impresión que son los diseñadores que no son alternativos, son Ujú. más bien, pues, mainstream, si quieres, dentro de la medida. Entonces, ¿cómo cambiaría, cómo podría cambiar eso para darles una mayor proyección? Porque yo veo que Brenda Equiwa está en su negocio, en su propuesta y le va bien, ¿no? Supongo que le va bien como diseñadora, pero me imagino que no a todos, ¿no? Pues mira, hay muchas historias que podemos pensar en América Latina. Tenemos, hay gente como Joana Ortiz, por ejemplo, en Colombia, En Colombia, que sí. ella está basada en Cali, pero mucha de su venta es en Estados Unidos y en Sí, Europa, ¿no? ¿Quién más se me ocurre? Bueno, la misma Carla Fernández. sí. Entonces, creo que parte de lo que necesitamos es crear esta narrativa de que tenemos una generación de grandes diseñadores, porque creo que esa es una realidad, no Definitivamente. es algo que estamos inventando. No, hay talento, hay propuesta y tenemos que contar esas historias. A veces creo que nos hace falta ser nuestros, ¿no? Como presumir lo que hacemos y hablar y tener más presencia en medios. Ah, mira, em, este Este vestido de quién es. este es de Carlos Pineda. Ah, sí, sí, sí. Ajá.
pero Em, que es muy interesante, pero no está en tu libro. no, el trabajo de él no está en el No libro. está en tu libro, porque Ajá. ese es como ¿qué te voy? Otro renglón de la moda, ¿no? Es, Ujú. diferente, obviamente, pues, yo me imagino que Carlos tiene un inversionista, etcétera, y entonces va por muy buen camino, tiene una proyección impresionante, pero no es una Brenda Equiwa. Pues mira, yo creo que también no era Tiene a su posible incluir manera, a ¿no? todos los diseñadores en el libro. Creo Sí, que dependiendo de los temas, y además la región es muy amplia. Por es ejemplo, amplísima, ¿no? amplísima, Enorme. Y sí, entonces, yo que hice el ensayo de arte, por ejemplo, no sé qué te gusta, incluía 20 diseñadores tal vez, pero sí. 20 diseñadores que incluía a Estados Unidos, a Claro, tienes México, a sí, todo el toda América continente. Latina, ¿no? Porque, pues, Ujú. obviamente no hay que olvidar, como decías tú, Colombia, luego hay, pues, Centroamérica, hay muchos Brasil, ¿no? Brasil, obviamente, sí, Brasil Bolivia, es muy rico, Puerto ¿no? Rico, ajá, Bolivia, República Chile, Dominicana, Perú sobre ajá, todo. No, y todos tienen su gremio de moda, así es. definitivamente, que algunos los conocemos, otros no, porque algunos se mueven y otros no. Entonces, oye, van a tener que escribir como 2 libros más. Sí, la verdad es que esa es un poco mi fantasía, es Sí, que se publiquen más libros, que publiquemos más libros nosotros, pero que también en diferentes lugares como que les den ganas de hacer más libros de este tipo. Eh, Yo lo que tuve, he tenido como la gran fortuna de trabajar en un museo de moda y cuando me sí, vine a Estados Unidos, yo siempre había trabajado en cultura. Me interesaba la moda, pero siempre había acabado como en cultura de manera más amplia y claro, en FIT fue donde tuve realmente la oportunidad de trabajar en sí. mi especialización. Y fue en ese momento que empecé a enfocarme y a estudiar y a hacer visitas a diseñadores mexicanos. Entonces, mis primeros años en FIT estuve muy concentrada en aprender y en conocer a nuestros colegas mexicanos, pero Claro. con el paso del tiempo empecé a trabajar con colegas en Colombia, primero en Argentina, y a través del libro pues pudimos expandir muchísimo más la red a diferentes partes, pero la verdad es que es muchísimo trabajo por cubrir y No, y muchísima información. mucha investigación que hacer Ujú, y yo me imagino que hay gremios de la moda muy diferentes en toda América Latina, ¿no? ujú. El de México, me supongo que con la proximidad con los Estados Unidos, con la posibilidad ahora de ir a hacer todas estas presentaciones en Nueva York, etcétera, es completamente diferente a lo que puede ser el gremio de diseñadores peruanos. Completamente. Pero claro que Perú, por ejemplo, tiene una gran industria textil. Pero Entonces, increíble, increíble. cada, cada país tiene un poco como su personalidad, ¿no? Los colombianos que tienen esta máquina industrial, o sea, en parte Joana Ortiz puede integrarse al mercado global porque Colombia tiene muy integrado su industria de la moda, o Brasil, ¿no? Que es Sí, y enorme. también hay en Colombia específicamente mucho Ujú. apoyo social, mucha fe en lo que es la moda como embajador, como propuesta, etcétera. Y pues, la verdad es un fenómeno. Para mí Es es un un muy buen fenómeno. ejemplo. Sí, Sí. es un fenómeno porque los apoyos que tienen a través de Colombia Moda y Colombia Tex, es extraordinario, es Inex Moda, ¿no? Es esta institución que es cupular, que se llama Inex Moda, para los que no saben, que es academia, negocio, la industria y también el gobierno. Ujú. Quizá esto es lo más importante, tener los tres factores juntos para poder hacer este tipo de proyecciones de los diseñadores, ¿no? Sí, sí, Y sí. y yo creo que Perú tiene un poquito de eso, pero no como lo tiene Colombia. Chile, no tengo la menor idea cómo sea Es un su mercado chiquito. es un Ujú. mercado chiquito, pero no hemos hablado de Argentina.
Fíjate que me ha costado mucho trabajo Argentina. Hay un museo del traje y la directora del Museo del Traje de Argentina es maravillosa Sí, y tienen una editorial, Ampersand, que se dedica a sí, publicar libros de moda y además muy buenos libros de moda. fíjate. Estuvimos en contacto con algunas de sus revistas. Tenemos el trabajo de un par de diseñadores argentinos en el libro. Tuvimos Nuce Tudión, que es una marca sostenible argentina. Tuvimos prendas de ellas en la colección, Ah, qué bien. pero, pero me fue un poco difícil como Es- entender más la escena de moda argentina. Te voy a decir una cosa, se sienten europeos. Ujú. De veras, ellos ven hacia Europa y lo ves en cómo son los diseñadores, cómo son sus propuestas, cómo son las boutiques que hay en Palermo, en todos esos lugares, son totalmente europeos. Ujú. Entonces, yo me imagino que enlazar con ellos es mucho más difícil que con los demás países, ¿no? Y sabes que he tenido mucha suerte de poder visitar diferentes países latinoamericanos y es mucho más, o sea, uno entiende mucho más la cultura de moda y la manera en la que funciona el sistema en cada lugar cuando Sí, estás ahí, porque entonces de repente empiezas a ver cómo se ven las boutiques, ver cómo es cómo es la ropa. Finalmente es muy, ¿no? La moda es, además de las imágenes y de lo que ves en redes y lo que ves en los artículos, en realidad también es algo que tocas, que te pones, que exacto. tiene todo un estilo de vida. Eh, entonces a mí me encantaría, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir a Argentina y familiarizarme más con su escena de moda. Sí, creo que sería un viaje muy interesante. Ujú. Los argentinos son de otro tipo. Yo puedo decir eso porque soy 50% argentina, entonces me puedo dar ese lujito de decir Esas libertades. sí, que me puedo tomar esa libertad, ¿no? Obviamente, pero sí es otro rollo, como dicen. Dime Ujú, una cosa, entonces, tenemos este libro, que obviamente a lo mejor va a tener un sequel, ¿no? Este libro que se puede comprar online, ujú. este, lo vamos a poner ahí al final, porque creo que todas las personas que están relacionadas con la moda deben tener este libro. Deben tenerlo para leer los ensayos, que son muy interesantes, son muy de profundidad, y para conocer y conocernos qué somos como gremio de moda latina, o la, ¿cómo cuando tienes la X, qué dices? ¿Latinex? Latinex, así es Latinx. como se pronuncia, sí. Y se pronuncia así porque entonces ya no es latina ni latino, sino es Latinx. Exacto, exactamente. Que es una de las conversaciones en la introducción del libro que Sí, de todas estas maneras de hablar a la diáspora latinoamericana en Estados exacto, Unidos, ¿no? es Ujú. con Latinx. Esto es muy, muy interesante. Dice Ernesto Hernández, sí, por favor, ¿dónde comprar? Ahorita al final te decimos dónde, porque lo tienes que comprar mañana, porque si no se va a acabar, porque verdaderamente es un libro extraordinario. Ahora, dentro de los planes del FIT, eh, Ujú. ¿qué exposiciones tienen este año? Si alguien está planeando un viaje a Nueva York, ¿qué deben de ver? ¿Qué tienen que hacer? O sea, porque la verdad, ir al Museo del FIT es toda una experiencia, porque mucha gente cree que hay que ir al Museo de la Moda y en el Metropolitan, ¿no? Que es otro entorno, otro enfoque, otra manera de ver las cosas. Pero en el FIT, Fashion Institute of Technology, hay un enfoque muy especial porque it's really about fashion, ¿no? Es realmente acerca de la moda, no del Sí, tema del momento del sí, y además somos muy serios en términos de la investigación, ¿no? De hacer un trabajo con profundidad. Pues actualmente, si visitan antes de agosto, tenemos una exposición que es acerca de cómo está hecha la moda con un enfoque en las mangas. Entonces, como a lo largo de los siglos se han sí, utilizado las mangas como elementos de moda en términos de silueta o de fantasía. Es una exposición que para las personas a quienes les gusta cómo está hecha la ropa y además todas las prendas son extraordinarias. Y es un poco un estudio acerca de
de cómo están hechas la ropa, ¿no? Sí, el De patronaje, la construcción, las entretelas, todo, ¿no? el arte de hacer El arte de ropa, ¿no? hacer y de hacer Es una exposición preciosa. Esta cierra en agosto y en septiembre inauguramos una exposición acerca de la diáspora africana. Entonces son diseñadores sí, que tienen orígenes africanos, pero están en diferentes países y han hecho colecciones acerca de esta migración. Es una cosa súper interesante ver cómo cada quien se acerca a sus memorias de África. de África Desde, y sobre todo en la cuestión, el enfoque africano que tiene estos maravillosos textiles y los estampados y todo esto que verdaderamente son admirables, ¿no? Porque a lo mejor las siluetas no son tan altamente propositivas, pero lo que es el textil y el poner el textil en los diseños a mí me parecen fuera de serie, me encantan, me Sí, encantan. y además va a ser una exposición que va a incluir a diseñadores de África, pero de Europa, Bueno, que de están viviendo Sudamérica, de en, Estados Unidos, ¿no? Porque sí. claro, la diáspora se ha hecho alrededor de todo el mundo. Claro, además Ujú. en muchas ocasiones, pues te tienes que mover de donde estás para poder seguir adelante con tu vocación o que sea realmente un negocio. Y luego, como mucha gente se emplea en diferentes empresas en diferentes países, pues ya se quedan, ¿no? Supongo. Claro, claro. Y temas como, por ejemplo, la esclavitud y todos los legados de la esclavitud, Sí, o temas de nostalgia, de algunos alimentos o la utilización de ciertos motivos que son considerados africanos y cómo han sido reinterpretados en otros países, claro. las influencias de un lugar hacia el otro. Va a ser una exposición muy, ¿No? muy interesante. De un trabajo muy arduo. Supongo que va a haber también mucha propuesta de Brasil, ¿no? Que ahí Ujú. es Brasil y Colombia. Colombia, donde hay Ujú. una fuerte, bueno, una considerable población negra y está este, la diáspora muy en evidencia, ¿no? Muy Así presente. es. Sí, Pues sí, sí. va a estar muy bien. A ver, Adrianita, ponnos dónde podemos, porque Ernesto Hernández dice, quiere saber dónde puede En comprar el el libro. chat. En el chat ponlo aquí abajo, por favor, aunque vaya a salir al final, pero ya pónselo Ernesto. A ver si Adrián anda por ahí. Ahí Sí, está. en la página web de la editorial. En la editorial, ahí lo tienes, Ujú. Ernesto, para que mañana mismo, bueno, cuando puedas, definitivamente. Pero sí es un libro fascinante, verdaderamente fascinante, con fotos extraordinarias, bueno, de diferentes diseñadores. Y regresando un poco a la exposición de las mangas, justo en la presentación que vimos del Fashion Group en la mañana, viene un importante enfoque a las mangas. O sea, va a salir el otoño-invierno fashion y el otoño-invierno del fit hablando de mangas. Ujú. ¿Cómo se da esa tendencia? O sea, ¿por qué de repente las mangas se vuelven tan importantes? Pues creo que hay, sabes cómo la moda es como un péndulo y hay atención a diferentes partes del cuerpo y hacía bastante tiempo que los hombros, este es el trabajo del diseñador colombiano Jorge Duque. Este Sí, es uno de sus corsés que él hace unos corsés maravillosos y la historia de Jorge Duque es es súper fantástica. interesante. Sí, Ajá. me encanta, ¿No? Que empezó como un terapeuta físico y cómo entendió el cuerpo humano y la relación de la ropa con el cuerpo y sí, de este trabajo un poco como de modificar a la anatomía a través de la terapia y de estos artefactos médicos y la sí, belleza de este acercamiento a la anatomía al cuerpo humano, ¿no? sí, sí, esta foto es fantástica. Es Fíjate preciosa, que sí. no es, lo conozco a él, bueno, lo conocí hace 10, 12 años cuando iba yo a Colombia Moda, pero no sabía esto de que era terapeuta. ¿Será que no me fijé muy bien? Pero Es bueno. que eso fue antes de ser diseñador. Ok. Entonces, digo, tuvimos como muchas conversaciones. Ya ves Sí, que es una persona espléndida sí, y entender, ¿no? Ese acercamiento que tiene él al cuerpo. Que hay diseñadores que fueron formados, por ejemplo, como arquitectos y entonces siempre les quedan sí, como estas maneras de ver el mundo,
que Sí, integran a su práctica, a su disciplina. ya a su esencia de diseñador. Oye, Julio Guzmán pregunta, ¿el libro está en idioma inglés? Sí, Julio. Sí, estamos buscando una editorial que haga un convenio con Bloomsbury para que podamos hacer una traducción al español. Sería Ujú. buenísimo, porque tienes toda América Latina como cliente potencial, ¿no? Así es, y es súper importante tener, o sea, para mí digamos que es el siguiente paso, es traducir el libro al español. Oye, es una labor muy intensa. ¿Cuántas horas al día trabajas? Eh, Solo las necesarias. Solo las Pero estoy muy apasionada. Estaba pensando en algún momento del día, tal vez, que, que he tenido, que todo mi trabajo acerca de moda latinoamericana es para mi trabajo, pero también es un placer, es algo que hago con verdadera vocación, pues, entonces, ¿no? ni lo sientes, ¿no? Sí. No, siento además como una responsabilidad, ¿no? Sentía la responsabilidad de hacer esta exposición y cuando surgió la idea de la exposición sentí la responsabilidad de hacer un libro y ahora siento la responsabilidad de hacer que el libro sea publicado en español. Es importante. Claro. Oye, una pregunta, cuando surgen estas ideas, ¿hay que ir con un consejo en el feed que te Ujú. dice: "Sí, adelante, ahí está el presupuesto", etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Tuvimos que escribir una propuesta de exposición, se presentó al comité, se autorizó y sí se le asignó un presupuesto, etcétera, etcétera. Y Y luego parte, claro, de nuestra propuesta de exposición fue decir, bueno, hay estos huecos en la colección que hay que llenar, hay que integrar el trabajo de más diseñadores. No se había hecho, hace 20 años en FIT se hizo una exposición de diseñadores latinoamericanos basados en Nueva York. ah, Eh, y antes de eso no encontramos realmente, y después de eso, ninguna exposición que estuviera enfocada en moda de América Latina. Entonces era indispensable casi hacer esta exposición. oye, y el feed entonces adquiere ciertas prendas y Ujú. obviamente se convierten en parte de su acervo. Yo siempre tengo mucha curiosidad del espacio. ¿Dónde guardan tantas prendas? Pues tenemos bodegas en donde se guardan los objetos de la colección, pero en ese sentido yo siempre hago ¿no? Cada objeto que un museo, cualquier museo que sea, adquiere como parte de su colección es como adoptar un hijo, porque es comprometerte a cuidarlo en Cuidarlo, claro, perpetuidad, a investigarlo, a utilizarlo, a darle el valor que se merece. Entonces, sí, cada uno de los objetos que el museo adquirió tuvieron que pasar por el comité de adquisiciones y tuvieron que ser aprobados y tuvimos que explicar la importancia de cada una de las prendas que el museo adquirió, cada una. Y cada cada una de esas decisiones son tomadas como a largo plazo, ¿no? Decir, bueno, esto realmente es importante para la historia de la moda, esto realmente va a poder ser utilizado en múltiples exposiciones porque es asignarle cuidados y recursos claro. en perpetuidad. No, sí, porque nada más la Ujú, conservación del textil requiere de todo un manejo muy, muy particular, ¿no? Y muy ujú. profesional, además de dónde lo cuelgas, ¿no? Que obviamente no lo cuelgas, lo tienes que guardar en cajas y cosas así. Yo que he hablado con restauradoras textiles, te impresiona lo minucioso que es el proceso para todo este tipo de conservación, ¿no? Exactamente, sí. Entonces es pues una responsabilidad grande para el curador y para todo el museo decir, sí, vamos a adquirir este objeto porque hay que darle todos esos cuidados Claro. y hay que investigarlo y hay que exhibirlo, ¿no? Porque tampoco tiene sentido adquirir un objeto que después nunca va a ver la luz. No, Eh, a que esté ahí guardado Ujú, como con su etiqueta, pues para nada, desde luego. ujú. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, Tania Meléndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es la autora, bueno, la coautora, Sí, bueno, la editora, perdón. La sí. coeditora es Tania Meléndez Escalante y Melissa Marra Álvarez, quienes editaron este libro y supongo que
fueron las del Chicotito, porque estuvieron correteando ahí a los colaboradores, porque luego los colaboradores se tardan, tienen cosas que hacer y además pues es toda una labor de edición y de revisión, porque obviamente tienes que revisar cada uno de los textos que va, porque va el nombre del FIT de por medio. Totalmente. Y te perdí todos los permisos de todas las fotos y Sí, sí, todo, ajá, y los derechos de autor, etcétera. sí. Pues muy bien, pues ahí tienen en pantalla el libro. Me encanta eso de Latinx. Yo digo, yo la verdad no estoy muy enterada, pero cuando vi dije, Latinx, ¿cómo se pronunciará? Latin, y luego cada quien le pone la A o la O, la E que quiere, no sé, pero es Latinx. ¿Latinx? Latinx, ajá. Y exacto, es en vez de la O, la A, la Gracias. E. La E o Ajá. lo que sea, y moda hoy. Es la moda de hoy de diferentes creadores latinoamericanos y creo que es, pues, es un libro que es un total must en todas las bibliotecas de las escuelas y en las bibliotecas personales porque es muy revelador, sobre todo de los nuevos talentos que tenemos, por lo menos nuevos para nosotros, ¿no? Ernesto Hernández dice, felicidades, como siempre, súper instructivo, interesante, como digo, la clase de Ana de los miércoles, no, la clase de Ana es la clase, yo nada más soy el instrumento, los que dan la clase son los invitados y hoy hemos tenido una invitada de lujo que nos ha dado una clase extraordinaria. Tania Meléndez, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Y pues ya sabes, seguimos en contacto, cualquier cosa que necesites, cuando se traduzca el libro nos avisas, lo que sea, lo que quieras. Aquí, ahora sí que el sillón rojo, no te voy a decir que es tu casa, es tu sillón. Muchísimas gracias, Ana, y muchas gracias por la oportunidad de platicar acerca de este libro, que es un Muchas proyecto tan querido gracias. para Melissa y para mí. Bueno, pues felicidades a las dos. Le doy un último comentario. Para un diseñador ha de ser un gran orgullo que sus prendas sean preservadas por un museo como el FIT. Definitivamente un gran orgullo. Muy bien, Graciela Ledesma, gracias por haber estado con nosotros. Tania Meléndez, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muy buenas noches a todos.